Al examen se encuentra en base derecha, 24 respiraciones por minuto, hemodinámicamente estable, saturación 94, con radiografía de tórax, revela un infiltrado alveolo basal derecho. Diga usted cuál sería su actitud más adecuada. ¿Qué opinan, chicos? Doctor, ahí el diagnóstico no sería una neumonía. ¿Ya? Muy bien. Es una neumonía, pues, ¿no? Estamos ante una neumonía. Entonces se ve adornos de cortina, creo, no sé. Pero bueno, ya, es una neumonía, ¿no? Creo que estamos de acuerdo todos. ¿Qué dice el resto? Sí, doctor, es una neumonía. Ya. Entonces, si es una neumonía, ¿cuál será nuestro tratamiento? Miren, 26 años, Citromicina. 2 días de 94% y un patrón infiltral alveolar. A ver, ¿qué opinan? Tratamiento hospitalario con ceftriaxona claritro, antes de que nada descartar tuberculosis pulmonar. ¿Qué opinan? Acitromicina, ambulatorio. Acitromicina ambulatorio, dice Brenda. ¿Qué dice el resto? Vamos, doctores. Doctor, ahí se usaría un tratamiento, ya que no hay todavía un estudio bacteriológico, solamente radiológico. Entonces sería empírico. Ya, el tratamiento empírico, ¿cómo se utiliza? Tratamiento empírico, chicos, Según los gérmenes más frecuentes, doctor. ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Neumococo sería Neumococo estricto, ¿no? ¿Qué neumonía. más? A ver, tenemos una neumonía clásica en un varón de 26 años, efectivamente, ¿no? Pensar que esto podría ser una T en la radiografía igual no se descarta, es cierto, pero hay un infiltrado alveolo basal derecho, ¿no? Generalmente las neumonías basales pues tienen características clínicas, las tuberculosis por lo general, las activaciones en la adultez son por lo general en ápices, ¿no? Son secundarias a la infección. Pero de todo esto, ¿cuál sería tu tratamiento empírico, no? Si es que estás pensando en una neumonía, ¿qué lo hace? Lo hospitalizas con ceftriaxona, das tratamiento con ceftriaclaritro, tratamiento ambulatorio con acitro. ¿Qué opinan? Esa respuesta la vamos a responder, pero también tenemos que razonar. Y para ello, que en este caso, tomar algunos criterios clínicos, radiológicos y de la parte empírica también vamos a conversar. A ver, mientras ustedes van pensando y van razonando, al final de la exposición se le va a seguir preguntando. ¿Ok? Es como un preámbulo. A ver, siguiente. Entonces, hablemos de neumonía, admisión hospitalaria. Tenemos fine. Entonces, ¿cuándo yo pensaría dar tratamiento hospitalario o tratamiento domiciliario?
Efectivamente, hay una estratificación de riesgo, ¿no? Para ver tanto el nivel o la clase y la mortalidad en porcentaje. Generalmente cuando el score es menos de 70 y muy alta cuando el score es mayor o igual a 30. Ahí vemos los puntajes, ¿no? La edad es un factor predisponente, es cierto, mientras más adulto, mucho más factor de riesgo, y mientras más comorbilidad el paciente tiene, mayor factor de riesgo. Por ejemplo, ¿qué comorbilidades? Dentro de ellas falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal. Hallazgos clínicos, ahí ya tenemos, ¿no? Si la respiración es por encima de 30, el paciente tenía 24, era joven. Respecto a la saturación, también, ¿no es cierto? Estaba en 94% y el pulso más de 120 por minuto. En los hallazgos laboratoriales, ¿qué tenemos? Tenemos el pH, ¿no? Si tenemos una gasometría pensando en neumonía, tenemos que tener a la mano este examen auxiliar. Y secundariamente a ello, tenemos que ver si el paciente es diabético, no es diabético, si está en estado de hemodinamia. Es decir, si hay factores de riesgo y estados de hemodinamia alterado, ¿qué puede pasar? El paciente puede tener un score de FIME elevado. Mientras más riesgo elevado, el paciente más riesgo de mortalidad y por lo tanto este paciente necesita hospitalización. Siguiente. Ahora, a la admisión hospitalaria, ¿qué otro score podríamos utilizar? El CUR 65. El CUR 65 son siglas, como ustedes pueden ver, confusión, urea más de 42, frecuencia respiratoria, y con respecto a la presión sanguínea, la presión arterial, con una presión sistólica menos de 90 y una presión arterial media inclusive menos de 65 con una diastólica menos de 60. Siempre y cuando la edad sea mayor a igual a 65. Entonces, tanto el score CUR y el score FIME siempre inciden mucho en el tema de la edad, ¿no? Y eso es cierto, pues mientras más edad tenga el paciente y más comorbilidad, el diagnóstico va a ser un poco más complejo, más sombrío. ¿Ok? Siguiente. Ahora, dentro del CUR, ¿qué tenemos que hacer? Estratificar. Un score de 2, o intermedia mortalidad, ¿no? De 9.2. Pero cuando el CUR es mayor o igual a 3, la mortalidad es un poco alta. ¿Qué tenemos que hacer? Ya manejarlo en el hospital como neumonía severa y tiene que probablemente este paciente ingresar o hay un reingreso a UCI. Es cierto que el score CUR 65 puede tener algunos sesgos, ¿no? Pacientes con Parkinson, enfermedades de secuelas neurológicas, pacientes con hipoglicemia, con cáncer, tumores cerebrales, y en aquellos pacientes dependientes totales puede haber quizás un poco de sesgo, pero en los pacientes que tienen independencia, que hacen sus actividades día a día, y los adultos mayores igual, que tenga un CUR más de 3 o mayor o igual a 3, este paciente tiene altas chances de mortalidad. Es un score que me ayuda rápidamente a distinguir, inclusive a determinar criterios de sepsis muy temprano al ingreso en emergencia. Siguiente. Criterios mayores, generalmente aquellos que tienen necesidad de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Dificultad respiratoria, con un PAF 150, shock séptico. Dentro de los menores, la respiración, el PAF que ahí ustedes están viendo, 250, infiltrados multilobares, confusión y desorientación. También los leucocitos que pueden ser 4.000 o mayor de 13.000, con hipotermia, hipotensión que requiere fluidoterapia. Dentro de las neumonías, dentro de ellos, a ver, ¿quiénes admiten a UCI? Aquellos que tienen un criterio mayor, inclusive hasta 2 criterios o 3 criterios menores. Ya tienen grados de severidad según la
la Sociedad Americana de Tórax. La sensibilidad de estos criterios mayores y menores generalmente va de un 70 a 80% con una especificidad de más de 90%. Siguiente. Con respecto al tratamiento. Según la ATS, el tratamiento ambulatorio va con lo siguiente, ¿no? Primero, sin comorbilidades y con comorbilidades. Aquel paciente sin comorbilidades o factores de riesgo para MARSA o Pseudomonas aeruginosa. Acá tenemos amoxi 1 gramo 3 veces al día, acitro 500 bioral en el día, luego 250 miligramos bioral una vez al día, claritromicina también bioral cada 2 veces al día, con doxiciclina cada 12 horas. Esto es sin comorbilidad. Aquellas con comorbilidades tenemos dos opciones. Combinada con amoxiclavulánico de 500-125 más cefuroxima o un macrólido o doxiciclina. Ojo, en la terapia combinada tú puedes utilizar cualquiera de estas. Amoxi, clavulánico o cefuroxima. Todo esto más un macrólido que puede ser acitro, claritro o doxiciclina. Entonces, cualquiera de estos dos puedes utilizar en aquellos con comorbilidades para el tratamiento de neumonía. Esto es en la fase ambulatoria porque es por vía oral. Bien. Bueno, levofloxacino y los grupos de las quinolonas. Hay estudios donde revelan que a monoterapia con levofloxacino a la dosis de 750 es bastante sensible, más del 90% en casos de neumonías ambulatorias. O sea, aquellos que no tienen factores de riesgo para ingreso al hospital o ingreso en UCI. Entonces, en monodosis, 750 por 7 a 10 días, sí se ha demostrado bastante beneficio, ¿no? Si es que estamos hablando de una neumonía clásica bacteriana, al igual que moxifloxacino o gemifloxacino. El moxifloxacino generalmente va desde 400 una vez al día por 7 a 10 dosis, debiendo reevaluar al paciente en el tercer y cuarto día de tratamiento ambulatorio. Siguiente. A nivel hospitalario, ¿qué nos dice la ATS del 2019? Puedes utilizar un betalactámico más un macrolítico. ¿Qué puede ser? Ampicilbactam, 1.5 o 1 gramo cada 6 horas, o cefotaxima cada 8 horas, o ceftriaxona. O sea, tienes estas posibilidades de betalactámicos más una acitro o una claritro. Acitro 500 cada 24 o una claritro cada 12 horas. Dentro de las quinolonas respiratorias, igual, levofloxacino que hemos dado por vía oral, también podemos dar levofloxacino en dosis endovenosa. ¿Cuánto? 750 vía oral o endovenoso. Moxi, igual que la vía oral, también en presentación endovenosa. ¿Cuánto? 400 miligramos. Nuevamente. Con respecto a neumonías severas, tenemos un betalactámico que puede ser o cefotaxima o ceftriaxona, 2 gramos cada 24 más un macrólido, como ustedes pueden ver, más o fluorquinolona, levofloxacino o moxifloxacino. Es decir, cefstria más levo puede ser una opción bastante importante, o cefotaxima con levofloxacino también una opción bastante adecuada para el tratamiento de neumonía severa. Siguientes. Sobre el cambio de los antibióticos a vía oral. Cambio de endovenoso a vía oral. Generalmente, si 48 o 72 horas de estabilidad clínica le das vía endovenosa y el paciente mejora, podemos cambiar los antibióticos según el patógeno específico, continuar el esquema inicial. Es decir, su cefalosporina endovenoso más macrólido podría ir fácilmente con una amoxi de 1 gramo vía oral 3 veces al día, más un macrólido vía oral.
Fluorquinolonas endovenosos o fluorquinolonas vía oral. Efectivamente, completando el tratamiento siempre por 7 a 10 días según la severidad. Siguiente. Sobre la duración del tratamiento. A ver, con respecto a la duración del tratamiento, suspender el tratamiento en 5 a 7 días, sí. El paciente está febril durante las 48 a 72 horas, no requiere oxígeno suplementario y estabilidad clínica, frecuencia menos de 100, respiratoria menos de 24 y una sistólica menos de 90. O sea, al séptimo día o al quinto, usted decía, para dar al alta tendríamos que suspender el tratamiento. Tenemos que individualizar de todas maneras, ¿no? El manejo si hay un MARSA o una pseudomonas aeruginosa, legionela en este caso, ¿no? Cuando hay una infección extrapulmonar, un linfedema, un absceso, la terapia es polimicrobiana. ¿Ok? Siguiente. Con respecto a las neumonías aspirativas, la localización más son segmentos superiores de los lóbulos inferiores. ¿Qué significa? Y a nivel de los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, esto, cuando ustedes se aspiran, es lo más frecuente que van a encontrar según la descripción ahí en la placa. Ustedes pueden ver una radiopacidad paracardíaca. Es porque hay alteración de los lóbulos superiores del lóbulo inferior. ¿En quiénes tenemos que pensar? En pacientes con alcoholismo, esputo fétido, abscesos pulmonares y cultivos negativos. Generalmente pensar en anaerobios. Siguiente. Los anaerobios, atrás. Dentro de los más frecuentes tenemos los Streptococcus, el Fusobacterium y la Probotella, ¿no? Acá tenemos la bacteriología de las infecciones anaerobios en pulmones. Ahí tenemos los grupos, ¿no? Fusobacterium, ¿no? También el grupo de las bacterias, dentro de ellas los fragilis, ¿no? Prevotella, Biolítico, y dentro de los gran negativos, Velionella, ¿no? Gran positivos los Clostridiums, Actinomyces y Lactobacillus. Y los gran positivos cocos, tenemos los Peptostreptococos y los Peptostreptococos. Entonces, hay que tener en cuenta en ello. Ya, ¿qué más tenemos que saber acá? Los antibióticos con actividad frente a anaerobios incluye a quienes, casi siempre activo a metronidazol y carbapenems, ¿no? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Metronidazol, carbapenems o betalactámicos con un inhibidor de betalactamasa, que ahora lo vamos a ver. Actividad variable, generalmente apicorina, tetraciclinas, vancomicina, macrólidos y fluorquinolona. Pobre actividad, aminoglucósido, cotrimoxazol y astreonam. Usualmente muy activo, clindamicina. Por eso es que se suele asociar una cefalosporina más lincomicinas o clindamicinas. Siguiente. ¿Qué antibióticos me cubren pseudomonas? A ver. Penicilina de tercera generación, carbapenems, aminoglucósidos, fluorquinolonas, monoboctámicos, polimixinas y fosfomicinas acompañados de cefalosporina. ¿No es cierto? Siguiente. Para Staph aureus MARSA, ¿qué podríamos utilizar de primera línea? Linezolid, ¿no es cierto? Linezolid. Segunda línea, quizás clindamicina y vancomicina. Ahora, enterobacterias, cefalosporina de segunda y tercera, más pegada, es cierto, para la cefalosporina más que los aminoglucósidos. Si es BLE, como habíamos mencionado en la práctica, tenemos que utilizar carbapenems. Astreonam, carbapenems y fluorquinolonas de segunda línea. Y en neumococos penicilina G o amoxi, cefalosporina segunda y terceras, y fluorquinolonas, clindamicina con doxiciclina. En neumococo resistente, fluorquinolonas, efectivamente. Y en segunda línea tenemos que ver el tema de linezolid con vancomicina. Vamos. Vamos a la siguiente. Entonces, de la primera
Doctor, sería tratamiento ambulatorio con acitromicina, porque el paciente es joven y no tiene ninguna comorbilidad. Perfecto, esa es la respuesta. Tratamiento ambulatorio, efectivamente, y con acitromicina según las guías de revisión. Muy bien. Seguimos. Mujer de 35 años acude al consultorio por presentar disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Niega fiebre, alegría, dolor a la palpación suprapúbica, no dolor a la palpación de flancos, y diga usted el diagnóstico y conducta más adecuada. ¿Qué opinan? Sería la clave A, doctor. ¿Cuál? Cistitis aguda con solicitud del examen de orina. Un control de examen de orina. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguna respuesta diferente? ¿Les parece que puede ser una pielonefrita? No. Pinta para quizás una cistitis con recolección de orina. Muy bien. Siguiente. Ahí lo vamos a resolver. ¿Por qué? Cistitis aguda. Infección confinada a la vejiga, efectivamente. Es un tema del término cistitis. Viene de vejiga, inflamación de este saco urinario, que provoca, en este caso, malestares, como ustedes pueden ver. Dolor, inclusive a veces polaquiuria, tenesmo vesical, y el diagnóstico es clínico, ¿no? Puede haber piuria, inclusive más de 1000 unidades formadoras de colonia. Con respecto a la infección urinaria complicada, acá la clínica realmente es la que nos va a llamar a esto, ¿no? Mucho más alta, en algunos casos esto puede provocar dolor a nivel suprapúbico, también asociado a dolor lumbar, ¿no? Que posteriormente esto me va a dar clínica de una pielonefritis cuando se asocien náuseas, vómitos y fiebre. Con respecto a la ITP, tenemos reinfección y recaída. Con respecto a la reinfección, es un nuevo episodio durante 2 semanas de tratamiento. Reinfección. Y la recaída, nuevo episodio causado por la misma especie y dentro de las 2 semanas de tratamiento. El urocultivo, ¿en quiénes está indicado? En aquellas con sospecha de quién? De hito complicada, síntomas atípicos, sospecha de pielonefritis, falla en el tratamiento inicial y síntomas recurrentes. No es necesario en jóvenes gestantes con síntomas típicos, no complicados. Asintomáticos, por lo general, mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras. Mujeres asintomáticos, mayor o igual de 10 a la 2. Y previamente aquellos que tienen menor o igual a 10 a las 5 unidades, previamente han sido tratados, varones y cateterismo vesical, ¿no? Siguiente. Con respecto a la cistitis aguda, ¿cómo considerar las siguientes alternativas? Nitrofurantoína, 100 miligramos, BID por 5 días. Hay presentaciones de la nitrofurantoína, hay presentaciones, por ejemplo, de acción prolongada, que es la que se utiliza cada 12 horas, y de acción normal. Se utiliza inclusive cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Y por lo general la presentación es de 100 miligramos. El cotrimoxazol se puede dar por 3 días de cada 12 horas y la fosfomicina en cistitis se puede dar en monodosis. Cipro, el detalle con la Cipro es que ha creado mucha resistencia. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Se podría dar 500 miligramos cada 12 por 3 días. En postmenopáusicas comorbilidades, considerar prolongar el tratamiento hasta 7 días. Siguiente. Dentro de la pielonefritis aguda no complicadas, el manejo ambulatorio va de la siguiente manera. Primero, tenemos que tener el urocultivo y antibiogramas previos para modificar según la sensibilidad, ¿no? Ciprofloxacino, acá podríamos utilizar 500 cada 12 por 7 días.
750 una vez al día por 7, ¿no? Envíelo. Y considerar dosis inicial parenteral con ceftriaxona, genta o ciprofloxacino de manera endovenosa. Los criterios de hospitalización para una pielonefritis, ¿cuáles son? Gestación, el vómito incoercible y la sepsis. ¿Sí? Dentro de las infecciones urinarias complicadas, tenemos leve, moderado, sin riesgo de MDR, ceftra 1 gramo endovenoso cada 24, con cipro 400 endovenoso cada 12 y levón 500 endovenoso cada 24 horas. En severos tenemos con riesgo de MDR. ¿Qué tratamiento podríamos utilizar? Cefepime, 2 gramos cada 12, en realidad. Ceftazidima, 2 gramos cada 8. Pipetazo, 1 gramo cada 1.5 gramos cada 8. Asociado a meropenem, o es decir, meropenem 1 gramo cada 8. IBI y doripenem. La duración del tratamiento generalmente va de 3 a 5 días luego de la efervescencia. En realidad, 10 a 14 días según los cuadros severos. Siguiente. En la bacteriuria asintomática, ¿qué tenemos que hacer? Aislamiento cuantitativo de bacterias en una muestra de orina de una persona sin síntomas o signos de infección del tracto urinario. 2 muestras mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras. Varones asintomáticos, unidades formadoras mayor de 10 a la 5. Y muestra obtenida por sondaje, mayor o igual a 2. Esto más la clínica del paciente sin dolor, sin molestia, trataría de pasar a una bacteriuria asintomática. Siguiente. Siguiente. ¿En quiénes se trata? Generalmente se trata en gestantes, procedimientos urológicos sangrantes y trasplante renal reciente. Es importante porque puede provocar ascenso rápido de la bacteria y provocar bacteriemia. ¿En quiénes no se trata? En mujeres normales, en diabéticos, pacientes con secuela de injuria espinal o portadores de sondas uretrales permanentes. Aquellos crónicos, ¿no es cierto? Más que todos los diabéticos de sonda. Siguiente. Ya, de la pregunta anterior, ¿cuál era la respuesta? De la IT. Se tiene que tratar con antibióticos, Además, así ¿qué no decía? tenga fiebre. ¿Qué decía? Cistitis aguda, iniciar tratamiento antibiótico. ¿Y por qué? ¿A qué le llamaba a eso? ¿Qué te llamaba a pensar para que le das ese tratamiento? Es que mencionan que en el o sea, puede ser una mujer menopáusica en este caso, pero igual se puede iniciar el tratamiento antibiótico. Así tenga compromiso solo en el tracto urinario, ¿no? ¿Cómo? O sea, si tenga solo compromiso urinario y no haya fiebre, se puede igual iniciar el tratamiento antibiótico para poder tomar. ¿Qué opina el resto? O sea, con respecto a la pregunta anterior, estamos hablando de la cistitis aguda. Se le debe iniciar tratamiento, doctor, porque el diagnóstico de una cistitis es clínico principalmente. ¿Ya? ¿Pero qué te llamaba la atención para que le inicies el tratamiento en este paciente? Chicos, el tema, la clínica manda, ¿no es cierto? Un tema de cistitis aguda,
muy sintomática, en este caso no había criterios de severidad, tampoco de una ITU alta, y hemos visto para el tema de cistitis los tratamientos, ¿no? Puede ir con nitrofurantoína, 100 bit o también fosfomicina, que van muy bien para el tema de cistitis aguda. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál era? Iniciar tratamiento. Doctor, es por el tema del compromiso del tracto urinario, ¿no? Sí, Por y eso se también tiene la que iniciar el sintomatología que tratamiento. tiene el paciente, ¿no? Lógicamente que en cistitis va muy bien también el componente de estos antibióticos que también los hemos mencionado en la práctica clínica, ¿no? Pero en quienes no tratar y hemos visto, eso hay que repasar porque eso puede venir. Más que todo el componente urinario persistente y el tema de la sonda o los pacientes con sonda Foley constante que no desarrollan síntomas, es más, es un tema de bacteriuria asintomática. El clínico, a ver, varón de 40 años que acude por presentar lesión vesicular de 1 centímetro con contenido purulento en cara anterior del muslo izquierdo. Se acompaña de dolor, niega fiebre, al examen se aprecia lesión eritematosa. ¿Y cuál es la conducta más adecuada? Hay que drenarlo, ¿no? Tiene 1 centímetro, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta más prudente? A ver. Hacer incisión y drenaje, por lo que puede contenido purulento. ¿Cómo? Incisión y drenaje. Incisión. Y drenaje, por lo que hay contenido purulento. Incisión y drenaje. Contenido purulento. ¿Qué opina el resto? Como toda formación de una vesícula que pronto pasaría a hacer un absceso cutáneo, tengo que drenar. Después de eso voy a ver la evolución y quizás iniciar antibióticos, pero el manejo inicial es incisión y drenaje, efectivamente. A ver, vamos, siguiente. Dentro de las infecciones de piel tenemos piel de partes blandas, ¿no? Que están separados por formas no purulentas y purulentas. En las no purulentas podemos tener lo siguiente: el limpetio, la erisipela y la celulitis. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, doctor, sí se doctor. lo escucha. Impurulentas, absceso y anta. Siguiente. Siguiente. Infecciones no purulentas, ¿no? De partes blandas. Vamos. Impétigo, ¿no? Generalmente es más frecuente en niños. Etiología asociada a Staph aureus y Streptopiógenes, ¿no? Localización cara, áreas, superficies periorales y extremidades, así como ustedes pueden ver, ¿no? Son unas pequeñas vesículas que erosionan, y pueden ir alrededor de la boca, del ala de la nariz y la parte inferior del mentón. Siguiente. Puede haber una costra mielicérica que viene a ser la secreción de esta entidad infecciosa, ¿no? Siguiente. El no buloso y el buloso. El no buloso es aquel que forma costra, ¿no? Costra y provoca lesiones mielicéricas. El buloso, que está lleno de líquido, generalmente.
Siguiente. El tratamiento. Siguiente. En tópico podríamos utilizar mupirocina del 2%, ¿no? También el retapamulín o a veces la rifocina, que está en spray, que se podría dar de forma tópica, ¿no? Esto es la rifampicina en forma tópica en spray, tiene un color amarillento, que te ayuda, es un antiséptico bastante importante. Dentro del tratamiento sistémico podríamos utilizar dicloxacilina 250, vía oral, 3 veces al día, cefalexina 250 3 veces al día, eritro y clindamicina de 300 3 veces al día. O amoxiclavulánico 875, es decir, de 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Siguiente, erisipela. La etiología generalmente es el streptopiógenes, son bien delimitadas y están ligadas a la superficie, claro, del plano celular. La celulitis. La localización, miembros inferiores, 70-80 y 5 a 20% en el rostro. Siguiente. Ahí podemos ver una erisipela bien delimitada, bien rojita, ¿no? A diferencia de la celulitis, que ya pronto lo vamos a ver. Siguiente. Celulitis, etiología más frecuente, streptopiógenes y estafilococo aureus. Son bordes no elevados ni definidos, como ustedes bien. Son la localización más profunda, extremidades, cabeza y cuello. Y factores predisponentes, tenemos el trauma, éstasis, edema y enfermedades cutáneas, picaduras e infección. Siguiente. Erisipela y celulitis, el tratamiento va de la siguiente manera. Dicloxacilina, 500 miligramos cada 8, clinda, cefalexina y doxiciclina. Podemos ver tanto la clinda con la cefalexina cada 8 y doxiciclina 100 bit. Cotrimoxazol quizás también podría darse de manera bioral y oxacilina, que es el tratamiento de elección en hospitalizados cada 4 horas. Asociado o no a clindamicina 600 cada 8. Erisipela y celulitis, tratamiento. Sobre elegir vía oral o endovenoso. Endovenoso, como ustedes han visto, de repente es algunos los que vienen a rotar al hospital, en aquellos que tienen comorbilidades, algún signo de SIRS, progresión del eritema, obesos, también tenemos que mencionar acá, y la edad. Y aquellos que no tienen gracia a la vía oral. ¿Ok? Siguiente. Sobre la severidad, mayor, generalmente moderada y severa, con un criterio de SIRS 1, mayor o igual a 1, y la severa es mayor o igual a 2 SIRS más hipotensión, inmune y rápida progresión. Considerar cobertura frente a MARSA en caso de proximidad a catéteres o dispositivos. Siguiente. En infecciones severas, ¿qué tenemos? Vancomicina 1 gramo cada 12, más piperacilina, tazobactam cada 6, o imipenem y meropenem, ¿no es cierto? ¿Qué es una infección severa? Vamos a verlo. A ver, siguiente. Infecciones severas, ¿qué podemos ver? También tiene que ver mucho el estado de hemodinamia del paciente, hipotensión, signos de SIRS, shock séptica. En estos pacientes se tiene que utilizar sí o sí tratamiento endovenoso, también sospecha de MARSA. Entonces, acá podría utilizarse, por ejemplo, en celulitis no purulenta moderada y en aquella celulitis no purulenta severa. Acá estamos con probables infecciones por MARSA y estafilococos piógenes. Tenemos que dar tratamiento endovenoso. Y en sospecha de MARSA podemos dar vancomicina, clindamicina y linezolid, lo que habíamos dicho. En aquellas infecciones no purulentas moderadas que tengan un criterio de SIRS o mayor o igual a 2 criterios de SIRS, el tratamiento un criterio de SIRS, cefalexina, dicloxacilina y penicilina, ¿no? Y aquellos con antibióticos endovenosos o endovenosos que puedan tener una celulitis moderada no purulenta, cefazolina, ¿no? O penicilina G. Siguiente.
Ahí podemos ver, ¿no? La erisipela es un poco más superficial y la celulitis un poco más profunda por debajo de la tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Siguiente. En celulitis gangrenosa puede haber una necrosis cutánea, ¿no? Puede desencadenar una fasciitis necrotizante. Por ejemplo, fasciitis necrotizante tiene características clínicas con dolor, ausencia de pulso, delimitación, gangrena y todo lo demás. Puede haber necrosis clostridial, ¿no? Celulitis anaeróbica, ¿no? Gangrena sinérgica progresiva bacteriana y celulitis sinérgica necrotizante. Siguiente. En la fasciitis necrotizante tenemos infección necrotizante de tejidos blandos con necrosis de las dos fases superficiales y grasa cutánea. Acá tenemos que ver clasificación la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 generalmente es polimicrobiana, Staph, Strepto, E. coli, Peptostreptococcus y Clostridium. En la tipo 2 generalmente un solo microorganismo, el Strepto del grupo A. Siguiente. En la fasciitis necrotizante hay formas clínicas, ¿no? Relacionadas con el tipo 1. La cervical, como ustedes pueden ver, y la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una entidad frecuente en los pacientes diabéticos que hacen algunas úlceras a nivel escrotal en varones y a nivel vulvar en mujeres, que podría extenderse toda la región perianal. El tratamiento por lo general es quirúrgico. Siguiente. Ahí podemos ver gangrena de Fournier, ahí vemos la manifestación gangrenosa a nivel de escroto y la zona perianal. En este caso, el paciente tiene que utilizar sonda Foley, efectivamente. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Infecciones purulentas de partes blandas. Forúnculo, antras y absceso. Ahí están las diferencias. Forúnculo es una forma única de colección. El antras es una colección ya de varios forúnculos y el absceso es una colección única que puede coleccionar todo el tejido celular con bastante líquido purulento. Siguiente. Por Bacillus anthracis, ahí podemos ver, hay una pústula, ellos refieren maligna, es decir, el antras, hay una necrosis a nivel de la zona del eritema, y el forúnculo maligno carboanthrax por carbunco generalmente va por Staph aureus. Diversos forúnculos alrededor me van a conformar un anthrax. Siguiente. El tratamiento, ¿qué antibiótico usaremos? Generalmente, absceso mayor o igual a 2 centímetros, dispositivos permanentes, alto riesgo de endocarditis y alto riesgo de transmisión por estafilococo aureus. Siguiente. KIT o KIT, ¿qué significa? 3 veces al día, ¿no es cierto? 4 veces al día también inclusive, cotrimoxazol, BIT, o sea, cada 2 veces al día, y doxiciclina con linezolid. Se podría agregar amoxicilina en caso de riesgo de endocarditis, ¿no? Administrar 60 miligramos antes del drenaje. Y agregar cobertura contra gran negativos y anaerobios en compromiso perioral, perirectal, úlcera, depresión o necrosis cutánea. Siguiente. El tratamiento antibiótico parenteral puede ir desde la vancomicina, daptomicina, linezolid y aquellos que presentan riesgo de MARSA, y podemos ver linezolid 600 cada 12, o ceftarolid, que también podría utilizarse 600 miligramos cada 12. Siguiente. Ahora, en las infecciones de piel, no purulentas y purulentes, acá podemos ver, ¿no? Riesgo moderado, leve y severa. En ello, por ejemplo, en las no purulentas, en las leves, todo lo que es bioral por lo general. En las moderadas podríamos utilizar penicilina, ceftriaxona, también intramuscular endovenoso, asociados a clindamicina. En las severas, no purulentas, tenemos que ver si hay un drenaje o no, y el tratamiento puede ser empírico con vancomicina más piperacilina tazobactam. Ahora, para definir infecciones necrotizantes, pueden estar las
Monomicrobianas por Streptopiógenes. Acá podremos utilizar penicilina más clindamicina. En Clostridium, podremos utilizar penicilina más clindamicina y Vibrio. Acá en esta especie de Vibrio podremos utilizar doxiciclina más ceftazidima. Y en polimicrobianos no se olviden de vancomicina con piperacilina, pero esta combinación puede ser mortal porque puede dar fallo. Y acá en las moderadas y severas, para las purulentas, miren, empíricamente banco, dapto o linezolid. ¿Es cierto? Y también para la parte empírica podríamos utilizar doxiciclina, también si se define que es una resistencia a MARSA, podemos utilizar trimetoprim vía endovenosa junto a dicloxacilina o cefalexina. Siguiente. Muy bien. Chicos, es una clase un poquito amplia, ¿cierto? Está la parte más didáctica con respecto al tratamiento. Eso sí puede venir de este tema, de esta clase, sí puede venir algunas preguntitas. Les voy a enfocar mucho en el tema del tratamiento en infecciones de piel. Está sencillo en realidad. Hay que saber diferenciar el tratamiento tanto en infecciones como colecciones, no se olviden. Y en el tratamiento de neumonía hay que valorar también los ¿no? Cuando yo dar un tratamiento ambulatorio, un tratamiento en pacientes con neumonía severa, hospitalarios y en aquellos que pueden ingresar a UCI. No sé si tienen